Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Perú tenemos sectores para ser potencia mundial. De trenes, yo diría que prioricemos dos. El tren de la costa, que es autosostenible, y el tren de integración a Brasil, que es autosostenible. Y un presente importante al alcalde Rafael López Aliaga por tan importante ponencia el día de hoy. Así que le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Felicitaciones. Ingeniero, por esta invitación, porque es salirme un ratito de la continuidad de actividades. Vengo de Manchay, justamente inauguraron una carretera que se llama Parvial, que le hemos cambiado de nombre a Mario Vargas Llosa, que le da solución a Manchay porque tenía una sola entrada. A partir de hoy ya tiene 3 vías de entrada y salida. Y luego, bueno, Manchay es una zona pues que necesita, hay 7 proyectos de la Muni Lima en proceso en estos momentos. Tengo que regresar en las próximas semanas 7 veces. Y en general les digo, antes de pasar al tema de fondo, en general yo creo que plata sí hay. En nuestro país plata hay. Lo que sobra es corrupción. Ese es el problema. Yo confío mucho en los jóvenes, he dedicado mucho en mi vida a los jóvenes, en la UNI, en San Marcos, en la de Piura, y en otras universidades, en Cusco también, en la UNSAC. Mucho tiempo porque siempre digo, los jóvenes tienen que ir con una buena formación, buena semilla, y tienen una ventaja respecto a nosotros, los de ya cierta edad, que es que tienen acceso a tecnología, cosa que nosotros no teníamos. Ya todo el conocimiento los jóvenes lo tienen, pero al segundo, y pueden verificar y contrastar para que nadie les mienta. Y eso lo noto en todo el país, felizmente. Entonces, el tema de fondo para mí es primero la infraestructura, ¿no? Si no hay infraestructura es imposible tener desarrollo. Ahí, por darles ejemplos, ¿no? Colombia, aparte del tema ferroviario, tiene 14 aeropuertos internacionales. Nosotros tenemos 1 y con las justas. Entonces, por ahí está el tema. O sea, plata sí hay, pero tiene que haber una reducción del Estado. No puede ser que la Muni Lima haya tenido hasta 6.000 a 7.000 personas que iban a cobrar sin trabajar. Son 500 millones de soles ahí nomás. Más corrupción en contratos, más corrupción en mermelada, más corrupción también, hasta en contratos de basura. Estaba inflado 3 veces el contrato. O acuerdos con empresas corruptas también. Lamentablemente Graña y Montero, u Odebrecht, ¿no? U Alce. Pero, por ejemplo, Graña y Montero también, había como una deuda de 600 millones de soles por las puras, por derechos de vía metropolitana, teníamos que pagar porque habían tomado posesión de una vía metropolitana, la vía Expresa Sur, y eso lo pactaron funcionarios de la Muni Lima. Apenas me di cuenta, lo mandé todo a su casa, 50 técnicos, lamentablemente ingenieros. O sea, plata hay, pero tiene que haber gente honesta. Y a mucho joven que veo en la misma municipalidad, le digo, tú que has estudiado tal carrera, tal. Hay mucho ingeniero, felizmente, ¿no? Y le digo, ¿no te animas a ser gerente general, gerente de esta área? La mitad me dice sí, la mitad tiene miedo. A eso que dicen que sí, al toque, ¿no? Los haciendo tal. Pero claro, es que tiene ganas, tiene un apellido también, tiene una fama que proteger. Entonces no está metido en la cochinada, pues. Es un tema bien importante, ¿no? Porque podemos hablar de miles de cosas acá, pero si no ponemos los cimientos de valores primero, por la pura sed, pues. Podemos hablar de miles de proyectos, pero no se van a hacer porque la plata se va por otras rutas, ¿no? No se va en infraestructura, o sea, no hay dinero para lo que es infraestructura, todo se va en gasto corriente. El mismo presupuesto de la República está al 90% de gasto corriente.
Es muy poquito el dinero para infraestructura. Dicho esto, me voy a concentrar en lo que es trenes, con lo cual, digamos, en lo cual he trabajado muchísimo tiempo, mucho tiempo. Empiezo por el tren de Cusco a Machu Picchu y de Cusco a Puno, Arequipa, tren que se denominaba ENAFER, que estaba perdiendo $4 millones al mes, $4 millones al mes, imagínense, y todavía tener que pagar para tomar, ¿no?, la concesión de un tren que pierde $4 millones al mes, $130.000 al día. Bueno, en esas locuras uno cuando ya tiene seguridad, ¿no?, de ser ingeniero, pero en mi caso ingeniero industrial, tengo más facilidad como para entrarle al mundo financiero, que es lo que por la vida me ha llevado por ahí, por bancos, infraestructura en bancos, tipo bancos, lo que es el Cochabamba ahora y luego más plazo en el Citibank, donde pues te exigen duro, ¿no? No hay error, no hay cero error, y los plazos se cumplen, ¿no? Si no llegas a tiempo, pues te botan, ¿no? Esa es formación importante para la juventud peruana. Pero digo, al entrar a este tren, yo sí hice un estudio previo, ¿no? Pasar de una frecuencia, porque llegar de Cusco, saliendo de Cusco hasta Machu Picchu era más o menos 17 horas. O sea, ningún turista pues está 17 horas en un tren que no funciona, un tren que va lentísimo, con vías que no tienen mantenimiento por 50, 80 años. Entonces planteé otro esquema de negocio, que era salir del Valle Sagrado con cerrojos cada 2 horas. De una frecuencia pasar a 15, 18 frecuencias al día. Entonces comenzó a dar plata, pues. Y traer a un socio operador extranjero que supiera el negocio. Atraer ese know-how de afuera, que sí lo tienen, y sobre todo la base de datos de los clientes en el exterior de una cadena de trenes y hoteles, pues que tiene base de datos, tiene clientes. Esos clientes que pagaban $1.000 en otras partes del mundo, ahora los pagan en Perú. Y en un proceso de 30 años hemos transformado un tren, ¿no?, que era una desgracia, en ser premiado por Condenas Travelers, TripAdvisors, en el primer tren del mundo. O sea, no dicho por mí, dicho por los evaluadores mundiales. O sea, Perú tenemos sectores para ser potencia mundial. Yo sí quiero coordinar con el señor decano para pasarle la 11ª edición de un librito que a mí me sirve mucho, que es la aplicación de Michael Porter a la realidad peruana. Es un resumen de 120 páginas, pero es útil. Pero quisiera que lo pusiera con un código QR para que cualquier ingeniero afiliado lo pueda bajar gratis. Se trata de divulgar, ¿no?, los 6 sectores en los cuales el Perú es potencia mundial. Le ganamos a todo el mundo, o sea, lo demuestro siguiendo la metodología de Michael Porter. Es un librito de un ingeniero metido economista, ¿no? Pero bueno, que esa es la versatilidad del ingeniero, que se puede meter en otros campos con la capacidad de análisis que nos dio la naturaleza y nos dio también el dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de tener una red trenera en el sur llevó a un segundo destino, Puno. De Cusco a Puno, traer un tren que estaba descartado porque no hizo negocio en Sudáfrica, traerlo a Perú, ¿no? Y está catalogado también como primero o segundo tren destino del mundo, que va de Cusco a Puno, a Arequipa, siendo un tren hotel. También está repleto, porque es un destino, tenemos calidad, tenemos historia, tenemos muy buen trato, ¿no? En las encuestas que hacemos diariamente, los clientes, los turistas nos ponen a nivel de top 3 en el mundo en calidad de trato. En Perú tenemos educación, el tono que usamos es un tono medio, es un tono muy importante, ¿no? Es un tono de respeto. Y eso le gusta pues al turista, ¿no? Eso es una cualidad que tenemos en nuestro país que se aprecia en el mundo. Gastronomía no se diga.
Todo se combina para hacer este circuito destino mundial, pero también tiene un tema de carga, que es lo que quiero exponer acá rápidamente, ¿no? Esta es una presentación un poco larga, pero voy a achicarla. Hay un vínculo que ya existe entre Arequipa y Rondonia. Hay un puerto que se llama Matarani, que ya tiene tren hasta Tirapata. Tirapata es una estación que ya está al otro lado digamos, de la cordillera. Este tren es único en el mundo porque sube con poca pendiente, 2 grados por kilómetro, ¿no? Y llega a la meseta del Titicaca, cruza y baja con poca pendiente, 2 grados por kilómetro, que es muy poquito, es casi plano, y llega a Tirapata. Y Tirapata, yo buscando los archivos de ENAFER, ya ha sido, hace 80 años era una central de transferencia para Brasil. Entonces, aquí hay un tema bien importante, porque esto es geopolítica pura. Vamos a tratar de... O sea, aquí están los vínculos de China y el Asia y Brasil. Brasil tiene un vínculo como 6ª potencia del mundo con China importantísimo. Estos son números un poco desfasados porque ya se han duplicado. Hace 5 años eran 37 billones de dólares de importaciones brasileñas con China, China importa de Brasil 37 billones, pero esto se ha duplicado en los últimos 5 a 7 años. Estamos ya en cifra de 70 billones. ¿Cuánto intermedia Perú? Cero, porque no tenemos todavía la geopolítica de vincularnos a Brasil. Tenemos la interoceánica, de acuerdo, pero está vacía. En lugar de interoceánica, si hubiera habido un CEPLAN bien diseñado, se hubieran puesto un tren. Pues un tren hubiera sido clave, porque ¿qué quiero poner en la mesa? Que un tren equivale a 100, 120 tolvas de camión. O sea, un camión no puede competir con tren. Una sola locomotora te jala 120 tolvas. Más con la pendiente que he explicado, 2 grados por kilómetro, casi plano. O sea, la potencia no es tan alta. Y si es necesario, los trenes tienen una magia, que tú puedes poner 2 locomotoras en serie y toman más potencia, ¿no? Entonces, está pintada la ocasión, el vínculo Brasil a China, es carísimo. Ahora voy a poner las láminas. O sea, ¿qué puede China a través de Perú llevar a Brasil? Puede llevar fertilizantes, puede llevar otros productos también, y Perú puede poner carga como gas concentrado para llevar a Brasil, que no tiene en esa zona, en la zona fronteriza. Y sí tiene Brasil en Portobelo, que está frente a Madre de Dios, tiene el hub de soya más grande del mundo. Es un hub que exporta 80.000 millones de dólares. O sea, una sola ciudad de Brasil, Portobelo, que está frente a Madre de Dios, exporta más que todo el Perú. Tenemos esa oportunidad, es una geopolítica importante. Estas son las rutas actuales que son carísimas, que encarecen lo que es el transporte de carga en Brasil. Este es otro esquema, pero esta es también la gran ventaja que todavía tiene Estados Unidos sobre China, porque sus costos son mucho menores. Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a esto. Aquí está la línea verde, ya existe. La línea verde en ese plano ya existe. Bimodal, ahora es bimodal, pues tiene
Desde Matarani hasta Tirapata, que es tren, se tiene tren, justamente tren que está con trocha ancha, trocha que sirve para llevar carga. Y de Tirapata a Inambari ya existe la interoceánica, con un derecho de vía, una reserva de vía de 60 metros a cada lado, que el Estado es propietaria de ese derecho de vía. Entonces ahí está listo la expropiación, el ganarle terreno a la selva para hacer un tren directamente hasta el gran centro de la soya del mundo, que es Portobelo, ¿no? Portobelo lo ven ahí en la parte superior derecha. Es Inambari, Puerto Maldonado, Iñapari, Abuná, Portobelo. Pero esto toma tiempo y son más o menos 8 billones de dólares, ¿ya? Pero sí, el mismo Brasil lleva con camión, ellos llevan con camión hasta el puerto de Santos, es carísimo, ¿no? O la otra modalidad que tiene Brasil es usar el río Amazonas para llevar unas chatas de 20 toneladas cada una, lo cual hace muy caro el transporte de su soya, que cada vez es más creciente, que va al Asia, ¿no? Para salir por esas rutas dentro de Brasil. La salida natural es la línea recta, casi recta, desde Portobelo hasta Matarani, y más adelante Corío. Más adelante Corío. Corío, también tengo información de la profundidad de Corío, que es similar a Chancay o mejor. Pero no se puede empezar con algo enorme si no se empieza con algo modular, algún piloto, ¿no? El piloto es plantear acá, y esto lo pongo a discusión, ¿no? El tener un transporte bimodal desde Portobelo hasta Tirapata en Perú, y en Tirapata ya cruzar los Andes, que es lo difícil. Cruzar los Andes en tren y llegar hasta Matarani inicialmente. Ahora, ahí está cerquita Matarani, a unos 50 kilómetros está Corío justamente. Pero hay que demostrarle al mundo que sí, aún haciéndolo bimodal, hay un ahorro de 70 a 80 dólares por tonelada. Hay que ser un piloto que no es tan caro, ¿no? Y justamente eso lo he planteado al ministro de Transportes, que ahora es ministro de Economía. Entonces esto está en proceso, no está tan lejano. Porque la otra ruta, la ruta naranja, tiene muchos problemas ambientales, hay mucho tema de ecología, mucho tema de conflicto social, hay mucho tema también de zona inundable, selva baja. Entonces, selva baja, poner tren es prácticamente imposible, ¿no? Pero tenemos la otra ruta, una ruta totalmente válida, que podemos comenzar también a pensar cómo llevarle gas a Brasil, sobre todo en esas zonas donde el costo de energía eléctrica es casi 2 o 3 veces más que el Perú, por dar una ventaja comparativa clarísima que tenemos, ¿no? Sin hablar pues de ya los hidrógeno verde que va a venir entre unos 10 a 15 años, ¿no? Que también el sur tiene la energía barata y la cantidad de energía potencial, son 50.000 megas baratos que están en la parte, digamos, de esta, frente al Océano Pacífico, tenemos una cantidad de caídas, una cantidad de luminosidad, eólicas, como para poder tener energía barata, producir hidrógeno verde y exportar al gran consumidor. El consumidor lo tenemos al costado. Es la 6ª potencia del mundo que tiene energía cara, porque no tiene caídas de agua. O sea, no tiene tampoco la luminosidad que tenemos en Perú. Esto ya plantea la construcción de un tren. Aquí la zona verde,
es lo que existe, el puerto de Matarani con tren hasta Tirapata, Tirapata a Ñapari, y existe carretera, por si acaso, que lo cual es la IRSA, que abarata mucho los costos, es poner una vía de tren al costado de una autopista, abarata muchísimo, ya no hay que hacer mayor indagación de la ruta está, y no hay que expropiar nada a nadie, ya es terreno del Estado peruano. Son los grandes temas donde yo digo, aquí tiene que ir el dinero, pues, ¿no? O sea, seguir metiéndole 1.000 millones a Petroperú, 1.000 millones y 1.000 millones, y no tiene fin esto, es una locura. Con la misma plata podríamos habernos apalancado acá, porque eso que ha entrado a Petroperú es equity, es dinero patrimonial. Con eso, si así este tren, que vale más o menos 8.000 millones de dólares, tomando deudas, tomando 50-50. Si el Perú ha aportado 4.000 millones de dólares a Petroperú, sabiendo que se van a perder, sabiendo que se pierden 800 millones de dólares al año, es una locura, pues. Pero es un tema que hay que parar ya. O sea, un tema para Petroperú, que se lo he planteado también al ministro de Economía, es darle a los trabajadores. Que son los mayores acreedores de Petroperú, darle a los trabajadores. Y uno cuando es dueño maneja de otra manera las cosas, ¿no? Tiene propietario. Entonces sabrán pues cómo manejarla, pero eso que siga el Estado destinando recursos a algo que no es estratégico, que abunda en el mundo, refinerías hay de sobra en el mundo, y nuestro petróleo lamentablemente no es de buena calidad, pues. No es de buena calidad, tenemos que importar petróleo de otros lados para refinarlo en Perú, cuando sobra capacidad de refinación en todo el mundo. Entonces, bueno, se maneja la economía con una visión política, ¿no? Lo cual está, digamos, no hace sentido, no tiene sentido económico ni estratégico, ¿no? Aquí tienes una vinculación clarísima con la sexta potencia del mundo, con todo lo que se implica, porque esto también tiene una derivada más, que es que si vamos a Madre de Dios ya es un puerto navegable, ojo. Madre de Dios se conecta con el Amazonas. Entonces puede ser una vía paralela al canal de Panamá también para nosotros. O sea, usar el Amazonas, ¿no? En la parte de Brasil lo usan para todo lo que es carga. El Amazonas, el lado brasileño, es carga. Y el Madre de Dios es navegable, puede también pensarse en una integración de carga, pensando en todo lo que circula en el canal de Panamá como una alternativa, ¿no? Aquí otra lámina respecto a esto, Tirapata y Ñapari, 860 kilómetros paralelos a la IRSA. Y también un tema importante es que los brasileños ya hicieron una ruta de tren en 1920. Entonces ya existe una conexión que va hasta Buná, de Portobelo a Buná, que es una ruta de tren no operativa, pero por lo menos el trazo está, ¿no? Lo que falta es continuar eso o hacerlo bimodal, ir en paralelo, porque bimodal es rentable. Yo he hecho números, sí, hay un ahorro de $70 por tonelada, lo cual es un montón. Pues estamos hablando de 50, 60 millones de toneladas por año. Entonces está hablando de plata, ¿no? Y Perú lo tiene ahí, está la oportunidad, digamos, pintada, ¿no? Para que lo desarrolle el Estado o lo desarrolle pues un privado o una APP. Ahí está el famoso Corío también. Corío de repente impresionante, está muy cerca a Matarani, pero tiene esto, ¿no? Aquí he hecho una lámina. Corío, la profundidad que tiene es 28 metros. O sea, no hay que dragar nada. Lo que tiene, cuando uno tiene que dragar un puerto, es un puerto caro, ¿no? En Corío, digamos, tiene un nivel de excelencia igual o mejor que Chancay. Y tiene para canalizar toda la exportación brasileña, ¿no? La exportación de Bolivia inclusive, y la exportación peruana del sur.
Allí tenemos mucho, por ejemplo, también hablaba con un grupo chino hace 2 días, me decían, nosotros compramos mucho hierro a Brasil. Le digo, pero en Cusco tenemos una cantidad de hierro impresionante, con una ley de 65 a 70% de pureza. En Cusco tenemos, entre Cusco y Puno, cantidad de hierro. Digo, si compran hierro, esta es la ruta, le digo. Es si compran toneladas, pero en Perú lo tenemos. Les sale muy caro a ellos llevar hierro desde Brasil hasta China, ¿no? O otros países del Asia. En Perú tenemos, realmente hay todo. Si leen mi librito, que se lo va a pasar al señor decano, porque ahí pongo un capítulo también sobre el hierro y no metálicos peruanos, en la zona justamente entre Cusco y Puno. Porque Chile quiere competir con Perú, pero no puede, pues tiene su calado no le permite competir. Si Perú asienta Chancay y Corío, ya es el centro geopolítico pues de Latinoamérica, ¿no? Aquí está todas las reducciones de costos, que puede llegar a $60 por tonelada o más, que justifican la construcción del tren justamente. Tomando solamente 8 millones de los 80, el 10% de la carga, se hace un ahorro de $450 millones por año, solamente con 8 millones. Si tomamos 16 millones de esa carga, estamos hablando de 1.000 millones por año, lo cual hace que se pueda pagar en 8 años un proyecto de esta magnitud. Y esta es la última lámina sobre esto, que es 5.4, no, me he equivocado, 5.4 billones de la inversión, más los estudios 5.7, pongamos 6, ¿no? Pero si se tiene 16, gracias, si se tiene 16 millones de toneladas por año, olvídense, pues se paga en 5 años. O sea, hay temas que Perú, digamos, tiene que tener planeamiento, ¿no? No puede manejarse como chispazos de impulsos, ¿no? Por acá, no, para eso están los ingenieros, para hacer un buen planeamiento, o sea, dónde priorizar el presupuesto, que no dependa de una elección. Es un planeamiento, ¿a dónde vamos de acá a 20 años? ¿Dónde vamos? ¿Qué priorizamos? Que no dependa de la política, tiene que ser un tema manejado técnicamente. Sobre todo que plata hay, cada año el presupuesto de la República engrosa más, lamentablemente muy poco va a infraestructura. Pero estos últimos minutos que me dan quiero dedicarlo también al tren de la costa. Yo quiero mencionarles una experiencia. Yo en la época del señor Humala formé un consorcio con 5 empresas del mundo, grandes, la más grande en energía, en motores del mundo, la más grande en trenes del mundo, la más grande en construcción del mundo, un consorcio fuerte, para hacer el tren de Tumbes a Tacna sin subsidio del Estado. Pasé la primera etapa, ¿no? El ministerio aprobado, Proinversión aprobado. ¿Y qué pasó? Silencio. Después archivado. Pasan 2 meses y adjudican de mi propio trabajo, me había costado $8 millones presentar toda la propuesta, adjudican un tramo corto, Lima-Ica y Lima, creo que Huacho, a Graña y Montero, empresa corrupta. Y yo fui a ver al ministro, Gallardo Q, en su momento. Le dije, ministro, esto no solamente es un destrozo digamos, a mi grupo, ¿no?, económico, está destrozando la imagen del Perú a nivel global, está chocando con las primeras empresas del mundo, 4, más un banco internacional grande. Y esto ha tenido aprobación ya de Proinversión y de ministerio, sin observaciones. Hemos entregado más de 20 tomos de planos de detalle para irnos de Tumbes a Tacna, usando la vía panamericana antigua. Esa era un poco la filosofía de ese expediente. Está en el MTC, los estudios ya están hechos, pero la respuesta del caballero es: ¿y por qué no entra a competir?, me dice.
Es la misma filosofía de Odebrecht, ¿no? Vaya a competir, le digo, pero ¿usted quiere que vaya a competir sobre algo que me han robado? Es que esa corrupción es la que nos revienta. Hay gente que vende su alma al diablo por migajas, pero destroza la imagen de Perú. Pues claro, nos ponen veto negro. Pues ya. ¿Quién va a invertir? ¿Qué seguridad jurídica hay? Si un expediente, un proyecto, son capaces de robártelo, pues el mismo país. ¿Quién va a venir? Nadie, pues. No, eso es lo que digo, ¿no? Me da risa cuando veo que a mí me atacan, ¿no? Por buscar justicia fuera de Perú, porque en Perú no se puede, está corrupto todo el sistema judicial, en el tema de Odebrecht, los peajes de la corrupción, ¿no? Dicen, pero ¿cómo la estabilidad jurídica? Pero, momentito, la estabilidad jurídica no es para delincuentes. Hay 300 peajes en Perú de gente decente. Hay 2 que son pactados con coimas, públicamente, con la señora Villarán. Entonces, pero tengo un montón de gente que yo me he sorprendido mucho, ¿eh? Mucho opinólogo, ¿no? Pero dice, por favor, hay que asumir, no, hay una cosa que se llama dignidad, ¿ya? Dignidad, es enseñar a los jóvenes, dignidad. Aquí no podemos transar con que viene un delincuente, no, pues seguridad jurídica, y ya pues se le perdona todo, ni hablar. Ni hablar, porque los modelos que han hecho son para elevar el peaje a 15 soles. Y no hay que bajar la cabeza, pues es un tema básico también, ¿no? Pero no, esta gente se le pudo votar a tiempo, pero la corrupción pactó con ellos para que siguieran cobrando. Hasta en el Congreso de la República hay una ley que protege todavía a gente corrupta, ¿no? En este tema de peajes. De 2 peajes, no hablo de todos, hablo de 2 peajes de más de 300, que son gente que ha tenido su peaje de manera decente, de manera formal, legal, que sí merece protección. Pero digo, a mí me sorprende mucho la cantidad de prensa y opinólogos, ¿no? Que están pues avalando, ¿no? Un tema, metiéndolo al mismo saco, ¿no? A una persona decente y a una persona que le ha pagado plata a una alcaldesa, pues. No es lo mismo, no se puede tratar igual. Nada, yo sí veo 2 grandes ejes acá, los ejes del ferrocarril Tumbes-Tacna, lo veo clarísimo, es rentable, se paga solo, ¿ya? No necesitamos plata del Estado. Y otro que es rentable también, se paga solo, el tren de conexión de Matarani para empezar, luego Corío con Portobelo. Se paga solo, no hay que pedirle plata a nadie. Lo único que el Estado sí tiene que facilitar pues la agilidad, que no haya, los trámites no se demoren años de años, ¿no? O sea, tiene que haber un fast track, ¿no? Para poder facilitar la conectividad, porque ya existe la vía. No es gran ciencia realmente para un ingeniero construir al lado de una autopista una línea de tren, sobre todo que es plano. Es la selva alta peruana que se desplaza por Madre de Dios, que tenemos todo para poner 2 vías de tren, una de ida y una de vuelta, sin problema. Empecemos con una para hacerlo rentable, ¿no? Y acabo también con esta vía que une Chosica con el Callao, que también me ha tomado mucho trabajo por la cantidad de obstáculos que veo en Perú, de tramitología, y también en Estados Unidos. También hay todo un tema, se mezcla la política con lo técnico, ¿no? Pero sí, felizmente ya el 20 de junio tengo que viajar para empezar el embarque de esta donación, que por meterme en donaciones me da risa, porque yo entro en política por servir a mi país, ¿no? Pero ya uno se gana un montón de problemas, pero uno disfruta justamente como ahora en la mañana, ¿no? En Manchay. Verle la cara contenta, la alegría pues a las señoras, a los niños, que te agradezcan, y te piden más cositas fáciles, de hacer una loza deportiva, un cañito de agua, ¿no? Un agua de emergencia, que es bombearles agua a las zonas altas de Lima, y lo agradecen, pero esa miradita y esa expresión de alegría vale todo, ¿no? Eso es un placer espiritual que compensa cualquier insulto, cualquier difamación, cualquier frustración que uno pueda tener trabajando para el Estado, ¿no? Trabajando como empleado público, pero es lo que yo he elegido libremente, ¿no? Y mi premio es eso, mi premio es las ceremonias como las que he tenido hoy día, o tengo mañana, que mañana estamos ya cruzando de
la Prealé a Carapongo, la famosa Avenida de las Torres. Mañana ya hemos iniciado los pilotes para poner pilotes, hacer el piso 3, el nivel 3, para pasar de frente, ¿no?, a Carapongo, y estamos asfaltando en 20 días más, terminando de asfaltar hasta llegar a Ñaña, ¿no? Entonces ya vamos liberando Lima, por lo menos, lo que tenemos acá, entre manos, ¿no? Pero me resumo en los temas de trenes. Yo diría que prioricemos dos: el tren de la costa, que es autosostenible, y el tren de integración a Brasil, que es autosostenible. Bueno, les agradezco mucho la invitación, queridos colegas, aunque yo soy nuevo en este club, no, pues me he afiliado recién, ¿no?, pero me siento colega de siempre. Muchas gracias. Y un presente importante al alcalde Rafael López Aliaga por tan importante ponencia el día de hoy. Así que le brindamos un fuerte aplauso, por favor. ¡Felicitaciones! Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.